Hola chicos, os voy a resolver el primero de los ejercicios que teníamos en el apartado de balances y de ratios, que ya os he colgado en el blog. He copiado el enunciado para tener los datos y nos dice el primer apartado construir el balance agrupando los distintos elementos en masas patrimoniales. Bueno, como nos piden las masas, son los epígrafes principales, estos que me decíais, pero ¿lo ponemos todo entero, profe, o ponemos solo los epígrafes en mayúsculas? Bueno, pues son efectivamente las masas patrimoniales, lo que hay dentro son los elementos, así que tenemos que agrupar. Bien, lo primero, como siempre, empezamos por el activo no corriente y buscamos inmovilizado inmaterial, y en este caso tenemos propiedad industrial, que ya vimos que era inmovilizado, inmaterial. Fondo de comercio, que el fondo de comercio es una especie de valoración que se hace de un negocio en el que se incluyen conceptos un poquito más abstractos como los clientes potenciales, los que pasan por la puerta, la valoración de los clientes, etcétera, etcétera. Eso son 15 unidades. Y luego tenemos aplicaciones informáticas. Ojo con las aplicaciones, que son los programas, el software. Los tres son inmovilizado inmaterial, con lo cual podemos sumarlo y tenemos 5 y 15, 20 y 10, 30. Luego buscamos el inmovilizado material. Y tenemos, que lo vea yo, inmovilizaciones materiales, 40. Me dan directamente 40. Inmovilizaciones materiales, existencias, proveedores, clientes, deudas a corto plazo. Vale, no tenemos amortizaciones, con lo cual me voy al activo corriente. Y tenemos existencias 50, proveedores 10, no, perdón, existencias 50, clientes 10, que ya serían 60, caja 15, 75 y bancos e instituciones de crédito 25, en total 100. Vamos a poner existencias, realizable y disponible. Hemos dicho que de las existencias tenemos 50, los clientes tenemos 10 y los bancos e instituciones de crédito 25 más 15, 40. En total 100 de aquí y 70 de aquí. Total activo 170. Bueno, a continuación ponemos patrimonio neto y pasivo. Empezamos como siempre por el patrimonio neto. Buscamos capital social 100, reservas 10, bueno, pues los vamos poniendo. Capital social 100, reservas 10, resultado ejercicio 15. Bueno, pues aquí tenemos 125. Ay, perdón, sí, 125, correcto. Luego, pasivo no corriente. Pasivo no corriente, hay unas deudas a largo plazo con entidades de crédito, que lo voy a poner aquí directamente, 25. Y pasivo corriente, tenemos que tener proveedores 10 y deudas a corto plazo con entidades de crédito 20. No tenemos nada más. Total tenemos 170.
Vale, pues ya tendríamos el primer apartado resuelto. En el apartado B me piden el fondo de maniobra, que nosotros sabemos que es el activo corriente menos el pasivo corriente. Primero, activo corriente, me lo marco bien, tenemos 100. Y el pasivo corriente tenemos 20. Fondo de maniobra, 100 menos 20 igual a 80. Recordar siempre recuadrar la solución, ¿vale? Bien, ¿qué tenemos que decir? La empresa tiene un fondo de maniobra mayor que 0, presenta equilibrio financiero normal. Bien, de momento lo dejamos ahí. Luego, en el apartado C me dice analiza su situación económica empleando los principales ratios. Si me dicen los principales ratios, son los 6 ratios que nosotros ya conocemos. Empezamos con el de tesorería. Aquí, cuando tengáis que hacer este ejercicio, yo os recomiendo que saquéis, mientras estudiemos, el chuletario que os presenté ayer, ¿vale? Que en una hojita tenemos los 6 ratios, y la página 300 del libro, donde están los comentarios. Bien. Ratio de tesorería. Ratios. Tesorería. Sabemos que es realizable más disponible partido pasivo corriente. Como tengo bien hecho el balance, me fío, doy por supuesto que está bien y voy buscando. Realizable tenemos 10, más el disponible 40 y un pasivo corriente de 20. Esto es 50 partido 20. Lo que es lo mismo, 5 dividido entre 2 y esto me da 2,5. Vale, ¿qué podríamos decir? Sabemos que esto tiene que estar entre el 80% y el 120%, con lo cual diríamos dado que estamos, o la empresa está, por encima del límite superior del valor óptimo de 120%, podemos decir o podemos afirmar que la empresa presenta recursos ociosos. Debe valorar disminuir el realizable o disponible y realizar inversiones. Vale, vamos con el siguiente. El siguiente ratio es el de liquidez. Recordar que es el mismo que antes, pero lo único que hacemos es añadir las existencias. Por lo tanto, tenemos activo corriente dividido entre pasivo corriente. Me cojo el activo corriente, que son 100, y lo divido entre el pasivo corriente, que son 20
esto nos sale 5. O lo que es lo mismo, que no lo he puesto antes, perdonadme, un 500%. El valor óptimo está entre el 150 y el 200%. De nuevo, la empresa, además de recursos ociosos, tiene demasiadas existencias. Debe venderlas lo antes posible. Vale, y el último ratio a corto plazo es el ratio de disponibilidad, que es el disponible partido el pasivo corriente. El disponible era 40 y el pasivo corriente sigue siendo 20. Esto me da 2. Fijaros que es mucho mayor, ¿vale?, que lo que teníamos. Muchísimo mayor que lo que teníamos en el límite superior. Bueno, la empresa tiene demasiado disponible para hacer frente a las deudas. Por lo tanto, debe disminuir dicho exceso de disponible. Por ejemplo, podéis poner entre paréntesis, realizar inversiones. Vale, como veis, los tres ratios van un poco en la misma línea. Lo que nos dicen los tres ratios es que solo con este disponible, si os fijáis, ya podría hacer frente a todas mis deudas a corto y me sobraría dinero. Si además le sumo lo que me deben mis clientes y las existencias que tengo, pues estoy muy por encima de todo el pasivo. Eso no es bueno. La empresa debe aprovechar este exceso de liquidez y debería de emplearlo en invertir, por ejemplo, en maquinaria o en productos financieros, etcétera, etcétera. En cualquier elemento que le genere rentabilidad. Vale, ahora tendríamos que ver los tres ratios que nos hablan de la garantía frente a los acreedores y del endeudamiento. Son ratios, recordad que os comenté ayer, un poquito más a largo plazo. Vale. El primero de ellos era el ratio de garantía de la deuda. Activo total dividido entre pasivo, bueno, voy a poner aquí total, entre el pasivo total. Bueno, yo tengo un activo total de 170 y un pasivo total de 45. Pues 170 dividido entre 45. Esto sale 3,778, o lo que es lo mismo, 377,8%. Los márgenes eran entre 170 y 200%. ¿Vale? De nuevo, el activo supera ampliamente al pasivo total. ¿Vale? Tenemos mucho activo. Es decir, aquí podríamos decir que
el total de la deuda de la empresa está garantizada por el activo. La empresa no tendrá ningún problema para pagar ese pasivo porque tiene, como veis, 300% más que el pasivo total. No hay ningún problema en pagarlo. Más adelante veremos que esto tampoco es bueno, ¿vale? Cuando afinemos un poquito más en los siguientes ejercicios y cuando veamos algún otro ratio que todavía falta, tendremos que decir que la empresa debería de endeudarse un poquito más. Vale, el siguiente que tenemos que ver es el ratio de endeudamiento. Este era... Voy a subir el folio que no sé si lo vais a poder ver bien. Exigible total o pasivo total dividido entre el patrimonio neto más pasivo. Vale, pasivo total ya hemos visto antes que era 45 y si sumamos el patrimonio neto más el pasivo es el total que teníamos 170. Esto nos sale un 0,265 o lo que es lo mismo un 26,5%. El ratio óptimo era entre el 20 y el 80%. Bueno, pues aquí lo que tenemos que decir es que la empresa tiene una relación óptima entre su patrimonio y sus deudas. Por último, tenemos el ratio de estructura de la deuda o calidad de la deuda. ¿Vale? Calidad de la deuda. Bueno, yo le había llamado estructura de la deuda, le podéis llamar como queráis. Este era el pasivo corriente. Dividido el total del pasivo. Bueno, el pasivo corriente es 20 y el total del pasivo es 45. Bueno, pues ponemos 20 dividido entre 45. 0,44 que equivale a un 44,44%. Y aquí el límite era de nuevo entre un 20% y un 50%. Es decir, la deuda, o la empresa, mejor dicho, la empresa asegura la devolución de la deuda, de sus deudas. La empresa asegura la devolución de sus deudas en lo que a plazos se refiere. Vale, con esto habríamos terminado todos los ratios y sí que recomiendo hacer un pequeño párrafo o pequeña línea en la que ponemos una pequeña conclusión, ¿vale? A modo de resumen. Podríamos decir que en general la empresa presenta valores óptimos
frente a los acreedores y un exceso de tesorería y liquidez en el corto plazo. Recomendamos a la empresa disminuir los excesos de liquidez y tesorería. Perdonadme, recomendamos a la empresa disminuir los excesos de liquidez y tesorería realizando inversiones productivas en el activo. Pues este es el primero de los ejercicios, ¿vale? No es normal que os pregunten por todos los ratios, los 6 que hemos visto. Suelen daros 2 o 3, ¿vale? Pero sí que es interesante que nos acostumbremos a analizar todos porque además en conjunto se ve muchísimo mejor la situación de la empresa. Termino aquí este vídeo y en cuanto pueda os hago el del segundo ejercicio. Por favor, corregidlo y recordad, todas vuestras deudas me las podéis enviar. Un saludito, chicos, y no os agobiéis.